Hermanos, Dios les bendiga. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hermanos, vamos a prepararnos en este momento para alabar y glorificar al Señor. Sabemos que son momentos muy difíciles, pero la palabra de Dios dice, alabar a Jehová en todo momento. Dios les bendiga. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo, y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no le haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Amén.
Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener la oración de ofrecimiento, no sin antes leerles una porción de la Biblia. En el Salmo 136, 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Oremos, hermanos. Señor, ofrecemos nuestra vida y nuestro corazón para dar alabanza y adoración a tu bendito nombre. Recibe toda la honra y toda la gloria en este acto que solamente tú mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a tener nuestra oración pastoral, vamos a encomendarnos a nuestro Dios, recordando lo que dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Padre, te damos muchas gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias porque estás con nosotros, porque has estado y estarás siempre con tu pueblo. Señor, nos encomendamos a ti suplicando tu bendición y tu ayuda, suplicando que nos sostengas como tú lo sabes hacer, Padre. Bendice a cada familia, cada hogar, cada matrimonio. Bendice a toda tu iglesia, Padre. Bendice a los médicos, enfermeras, trabajadores del hospital. Pedimos que tu bendición sostenga a tu pueblo, a tu iglesia, a este país. Te lo encomendamos en tus manos y que tu gracia y tu amor nos dé la paz, la fortaleza y la fe necesaria para seguir adelante. Quedamos en tus manos, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Ahora es el tiempo de orar por los niños y por los adolescentes. Señor, te damos gracias por los niños de tu iglesia. Gracias porque los has guardado en este tiempo y has permitido que terminen un año más en su escuela. Y ahora que se aproxima el siguiente ciclo, sé tú con ellos y dales la sabiduría que necesitan para salir adelante. También te pedimos por los adolescentes. Tú sabes que es una edad complicada, en donde están en busca de una identidad. Sé tú con ellos, apártalos de tentaciones y de malas amistades, y que sepan que tú eres el camino, la verdad y la vida. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Es para nosotros una enorme bendición participar como familia esta mañana en el culto dedicado a nuestro Dios. Somos la familia Ferrer y vamos a dirigir la lectura bíblica que se ubica en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 4 al 8. Damos unos instantes para que todos ubiquen. Es el último libro de la Biblia, capítulo 1, versículos del 4 al 8. Apocalipsis. La palabra de nuestro Dios dice así. Salutaciones a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Dios les bendiga en donde quiera que estén. Gracias a Dios por la maravillosa bendición de tener su palabra, de saber que el Señor tiene un mensaje para la iglesia del siglo XXI, como lo fue también para la iglesia del primer siglo. Estaba dirigido principalmente o inmediatamente a ellos. Entonces, hermanos, el domingo pasado estuvimos dando una introducción muy extensa sobre este libro, porque es uno de los libros más difíciles de entender por el simbolismo, porque es literatura apocalíptica, y lo que es apocalíptico tiende a tener muchos símbolos, imágenes difíciles de comprender o de entender rápidamente. Casi no me enfoqué al texto, y es lo que voy a hacer ahorita después de haber recibido la introducción con respecto al libro de Apocalipsis.
Así que, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, esta revelación se origina en Dios. Dios es el creador de esta revelación que va a recibir Juan. Y dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué es lo que va a suceder pronto? Lo que va a suceder pronto es una persecución intensa, muy fuerte, muy dura, que va a poner en peligro la vida de sus discípulos, de su iglesia, de sus seguidores. No solamente tiene que ver con la persecución, sino también con todas las cosas que se van a cumplir en un momento dado. Así que, hermanos, esta palabra del Señor que muchas veces nos habla, por ejemplo, en el 22, he aquí vengo pronto, muchas veces no nada más es el sentido de su regreso, sino de su apoyo, de su ayuda, de su presencia y de su respaldo para la iglesia que va a enfrentar la persecución y el peligro. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios es el creador de esta revelación. El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, la Trinidad, son los autores de esta revelación. Pero Dios va a utilizar un ángel, un mensajero celestial, para dar a conocer esta revelación a su siervo Juan. Por lo tanto, hermanos, esta revelación no es nada más para Juan. Juan la va a recibir inmediatamente, pero es para sus siervos, para su iglesia, que va a enfrentar la persecución. Dice a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Qué importante es esto, hermanos. Qué importante es el hecho de que Juan dé testimonio, porque es un hombre fiel, es un hombre comprometido y responsable de su comunión y de su relación con el Señor. Lo que se le ha dado a conocer, en eso él lo ha transmitido y lo ha compartido con fidelidad. También dice, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros creer que Juan escribió este libro? Dios le da lucidez, le da una gran lucidez a la facultad mental, a la facultad del pensamiento en la vida de su siervo, para que se pueda transmitir con fidelidad y para que también, por sobre todas las cosas, sea confiable para todos los que vamos a recibir esta palabra de Dios. Entonces, Juan va a dar testimonio de todas las cosas que ha visto, cómo reproduce todas las imágenes que encontramos son impresionantes. La gran cantidad de imágenes en el libro de Apocalipsis, la gran cantidad de simbología, todas estas cosas y su interpretación, hermanos, está ahí en la mente, en el pensamiento del apóstol Juan. Así que, hermanos, no es nada más su inteligencia, sino es la bendición y el respaldo del Espíritu Santo ayudando a este siervo de Dios. Y dice de esta manera, hermanos, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, encontramos aquí esta primer bienaventuranza, que no solamente quiere decir dichoso o feliz, sino mucho más
mucho más que feliz. Y encontramos otras bienaventuranzas en todo el libro de Apocalipsis, y las quiero leer porque, hermanos, tiene que ver con tres cosas importantes. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, pero que además la guardan. Entonces hay una gran dicha en el corazón, en la vida de su pueblo, de su iglesia, de las personas, de las familias. Hay una bienaventuranza, y esa bienaventuranza viene del dador de todas las bendiciones, y esta bienaventuranza se refleja, se proyecta en el rostro, en todo el ser que envuelve la vida de una persona que ha creído, que ha confiado y que espera pacientemente en las palabras del Señor. Entonces encontramos: bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las cosas en ella escritas. No nada más es estar informado, no nada más es recibir la palabra en una manera superficial, sino es adentrarse, meditar, estudiar, recibir, atesorar y valorar esa palabra de Dios. Por eso es que encontramos ahí esta expresión, bienaventurado. Macario significa bienaventurado. Así que, hermanos, quiero leerles en Apocalipsis 14, versículo 13. Y dice de esta manera: oí una gran voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 16:15 dice de esta manera: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y también encontramos en el capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. También encontramos en 20, versículo 6, que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Siguiente versículo, 22:7, dice de la siguiente manera: 22:7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El versículo 14, la séptima bienaventuranza: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Estas bienaventuranzas, hermanos, se relacionan con la maravillosa bendición de la presencia de Dios en la vida del creyente. Así que, hermanos, encontramos aquí estas maravillosas palabras para el pueblo que atesora, que valora y que recibe la palabra de Dios. Como dice todo el Salmo 119, enfatizando la palabra, los mandamientos, las leyes, los estatutos y los decretos, esos están en el corazón, en la vida de sus hijos e hijas, están en las familias, están en su pueblo. Y es por eso que
nos acercamos a su palabra y nos sentamos frente a su palabra, como lo tenemos en los templos, el púlpito está al centro porque ahí es donde está la palabra que se predica, la palabra que se comparte, se enseña y en la que somos instruidos. Y el corazón que atesora, que valora, es ese corazón que va a recibir esa bienaventuranza, esa llenura, esa dicha, esa grandiosa felicidad por recibir un mensaje que no tiene comparación alguna. Así que, hermanos, gracias a Dios porque tenemos su palabra. Y seguimos leyendo, hermanos. Seguimos leyendo a partir del versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea y Filadelfia. Entonces, hermanos, este libro va dirigido a estas iglesias y nosotros tendremos que preguntarnos: ¿va dirigido exclusivamente a estas iglesias? Momentáneamente sí, pero también para todas las iglesias, porque tenemos mucho que encontrar, tenemos mucho que descubrir que nos va a servir a complementar de una manera extraordinaria las cosas que tienen que ver con el porvenir. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros. Hermanos, Charis, gracia, era un saludo normal, un saludo común. Pero Eirene es la paz de Dios. El saludo que hacía el pueblo de Israel, pero en hebreo es o sería Shalom. Gracia y paz a vosotros. Esta expresión, hermanos, la vamos a encontrar en muchas de las cartas que escribieron, o en casi todas las cartas que tenemos este saludo singular y propio del pueblo de Dios. Gracia y paz. Del que era, del que es y que era, el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hermanos, prácticamente, lo que hace Juan es darles un saludo en nombre de la Trinidad. Y esto es algo muy bonito. Encontramos estas características que empiezan a reflejar al autor de este libro. Del que es y que era y que ha de venir. Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y además menciona esta expresión: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando nosotros hablamos, o cuando el libro de Apocalipsis menciona los 7 espíritus, se dice que está hablando de la perfección, de la totalidad, para referirse al Espíritu Santo, porque no hay una expresión concreta y específica, pero lo habla de esta manera: los 7 espíritus hacen referencia al Espíritu Santo. Por eso estoy diciendo que Juan da un saludo, la iglesia recibe un saludo en nombre de la Trinidad. Así que bendito sea Dios, hermanos, porque significa la plenitud de la divinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y continúa diciendo: y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Cómo podemos nosotros hablar de Jesucristo como el testigo fiel?
Hablamos de Jesucristo como el testigo fiel por su obra, porque hay algo que lo respalda a él. Fue el testimonio de su enseñanza, de su ministerio y sobre todo el majestuoso acontecimiento de la cruz, que tiene que ver con nuestra salvación, con la libertad y también dejando la tumba vacía. Estos aspectos son muy importantes, que nos hablan de la fidelidad del Señor Jesucristo, porque hay cosas que respaldan su fidelidad. ¿Por qué? Porque Él estuvo aquí, porque estuvo en la carne, estuvo en la condición humana, y se habla de Él como el testigo fiel. Estas, hermanos, suelen ser características, virtudes, aspectos singulares de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de los muertos. Hermanos, el primogénito porque Él venció la muerte, el primogénito de los muertos, el que manifiesta el poder de la vida, venciendo la muerte, y el soberano de los reyes de la tierra. El Señor está por encima de todos los reyes habidos y por haber, Él está por encima de todos, porque hay una característica que muestra o que refleja este aspecto, y que es el triunfo sobre la muerte. Él es soberano, Él gobierna. Esta parte es importante porque Él va a dar testimonio que todos los poderes están sujetos a Él. Entonces Él está por encima de todo y de todos. Así que lo que sucede, lo que ocurra o lo que ocurre, es porque Dios lo permite. No hay nada oculto, no hay nada que escape a su soberanía, no hay ningún centímetro cuadrado en donde Él no pueda ser el Señor, en donde Él no pueda gobernar. Así que, hermanos, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Encontramos esta virtud propia y exclusiva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al que nos amó. Pero ¿saben qué, hermanos? Aquí hay una expresión muy interesante, porque esto es un verbo de continuidad. Es decir, podemos decir, al que nos ama, al que nos amó, al que nos ama y nos amará hasta el fin, hasta el final de nuestra lucha. El amor del Señor nunca se acabará por su iglesia, por su pueblo. Aunque la iglesia pase por los tiempos más difíciles, complejos, aunque haya persecución, aunque haya peligro, pase lo que pase, el amor del Señor nunca se acabará por su pueblo, por su iglesia. Dice, y nos lavó de nuestros pecados, o nos liberó de nuestro pecado. El Señor Jesucristo rompió con las cadenas que nos tenían atados. El pecado, las manifestaciones de perversidad, de repudio y de rechazo hacia el Señor Jesucristo, todo esto lo rompe Él para no ser más esclavos del pecado, sino ahora volvernos siervos y siervos de la justicia, siervos de la justicia de nuestro Dios, al que nos amó y lavó de nuestros pecados con su sangre. Es el sacrificio perfecto, el sacrificio único, el sacrificio aprobado solamente por el Señor. Entonces, ustedes recordarán las palabras majestuosas que encontramos en 1 de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia
de todo pecado. Y una vez más quiero decirles estas palabras para ayudarles a ustedes, para ayudarme también a mí, para ayudarnos a entender y a desarrollar la fe correcta, para darle la honra y la gloria al ser correcto. Cuando la palabra dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, miren esto qué impresionante es. No hay otra sangre. No es la sangre de la Virgen. No es la sangre de ningún apóstol. No es la sangre de la iglesia, sino la sangre de ese Cordero limpio, sin mancha, de ese Cordero que es el que se ofreció en forma perfecta y única para darnos la garantía de nuestra salvación. La sangre de Cristo limpia, la sangre de Cristo quita todo pecado del cual el ser humano no se pueda zafar, sino que lo hace el Señor Jesucristo. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, no somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Somos un pueblo redimido por su sangre. Y lo que Él redime con su sangre hace que las personas se conviertan en seres de maravillosa bendición ante sus ojos. ¿Por qué? Porque Dios nos ve a través de la muerte de su amado Hijo. Y quiero leerles, hermanos, un texto que encontramos en Éxodo. En Éxodo 19. Éxodo 19, 5 y 6. Dice de esta manera: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esta es la bendición, esta es la maravillosa bendición que Dios nos da. Por lo tanto, hermanos, nosotros somos un pueblo especial para el Señor, porque los reyes y el sacerdocio tenían un grado muy importante delante de Dios. Entonces el Señor ha hecho posible esto. Nosotros pertenecemos a ese reino. Y entonces hay muchas características, hermanos, hay muchas características exclusivas y propias de esta comunidad, de este pueblo, de esta iglesia, que todo lo que va a ser su servicio, su atención, su generosidad, su testimonio, su ayuda a los pobres, su amor al prójimo, todas estas características nos hablan de esa singularidad, porque somos pueblo, somos parte del reino de Dios, y se va a manifestar en forma dinámica de esta manera. Entonces, hermanos, encontramos aquí estas palabras que nos hablan de lo que nosotros somos para Dios como un especial tesoro. Dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Las nubes son símbolo de gloria, de majestad y de poder. He aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá. La manifestación, la venida, la parusía, el regreso de Cristo será una manifestación en la que Él va a ser visto de toda la gente. ¿El Señor irá a utilizar la tecnología? Probablemente, pero no hay nada que impida sus designios.
Él hará que su acontecimiento sea visto de creyentes y no creyentes, del pueblo que lo recibió como de la gente que lo rechazó. No importa, Él viene a manifestarse en poder y gloria con las nubes, y todo ojo lo verá. Es decir, no vendrá para algunas personas en particular o de una forma exclusiva. No, Él viene para dar testimonio de su regreso a toda la humanidad. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Los golpes de pecho que se va a dar mucha gente no será ya en una actitud de arrepentimiento, sino será un lamento por no haber creído, por haberle rechazado. Y ese lamento será un lamento demasiado tarde. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. En Cristo comienza la historia y en Cristo termina la historia. De la A a la Z, hablando de nuestro abecedario, pero alfa y omega, hablando del alfabeto griego. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. En el Antiguo Testamento, en Génesis 17, encontramos a Dios diciendo que Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso, el Shaddai. En el Nuevo Testamento, Jesús es el Pantocrator, el Todopoderoso. Así que, hermanos, no hay diferencia. Nos habla de la divinidad, el reflejo de la divinidad, la revelación de Cristo como un ser divino, que lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Hermanos, esta es la palabra que nosotros hemos creído, palabra que hemos recibido y en la que somos invitados a creer y a confiar. Que Dios nos ayude. Vas a ver más de su amor.
Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruirá. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Muy buen día, hermanos, que tengan todos ustedes, deseando que todos se encuentren gozando de las grandes bendiciones de nuestro Dios. Reciban un cordial saludo de su servidor, el hermano Tomás Pérez Cruz, miembro de la congregación Alfa y Omega, perteneciente a la iglesia Jesús el Buen Pastor de Izcalli Pirámide. Con este mensaje queremos mandarles un saludo fraternal de parte de todos los hermanos de la congregación, esperando y deseando que todos ustedes estén recibiendo de las grandes maravillas, recibiendo las grandes bendiciones de nuestro Dios. Y qué mejor momento y qué mejor época que la que estamos viviendo para poder decir que estamos morando bajo las sombras del Omnipotente. Esperando, hermanos, que a pesar de estas dificultades con las que estamos viviendo en esta época, a pesar de todas las dificultades muy probablemente económicas, de salud con las que estemos viviendo uno o alguno de los miembros de nuestras congregaciones e iglesias, esperamos que eso no sea motivo para desánimos, esperamos que eso no sea motivo para que estemos decayendo en la fe y que tenemos en nuestro Dios. Esperamos, hermanos, de todo corazón que todos ustedes se encuentren bien, que todos se encuentren gozando de las bendiciones de nuestro Dios. Reciban un cordial saludo de toda la congregación, especialmente de mi familia, la familia Pérez Oropesa, que les mandamos un gran saludo. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a recibir la bendición pastoral. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, con sus familias, con los enfermos y con todo el pueblo de Dios hoy y siempre. Amén. Siempre venciendo, siempre triunfando,
frente vemos al Rey, en la batalla ruda guiando a los que son de su grey. Ven que avanzan valientes, siempre cubiertos de honor, mientras entonan sonrientes himnos de gloria al Señor. No han de triunfar siempre los fuertes, es el atleta el ganar, solo es el fiel y sincero, siempre por gracia triunfar. Siempre venciendo, siempre triunfando, quien este Rey puede ser. Miren las huestes que él va guiando con infinito poder. Él es Señor de lo creado, el Redentor celestial. Ellos los que ha rescatado de los poderes del mal. Han de triunfar siempre los fuertes, desde la atleta el ganar. Solo es el fiel y sincero, siempre por gracia triunfar. Siempre venciendo, siempre triunfando, tu Salvador inmortal, a cuyo paso vas derrumbando todos los tronos del mal. Haz que las huestes que hoy guías, siéndote fieles a ti, hallen al fin de sus días toda la paz que hay en ti. No han de triunfar siempre los fuertes, y es el atleta